En la actualidad existe una oferta inmensa de créditos, dándonos la sensación que podemos tenerlo todo, ya sea viajes, carros, departamentos, ropa, comida. Y terminamos endeudados hasta por los próximos 30 años. Suena maravilloso, pero ¿cuáles son los riesgos de esto? Soy Lucía de Altaos, bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis Orrego. El tema de hoy es el manejo de las deudas. Bueno, buenas noches, Lucía. En los últimos años, pues parece que el Perú ha entrado en una vorágine de consumismo debido al parecer, a la ampliación de la clase media y, lógicamente, a la cuestión macroeconómica del país. Hay un crecimiento económico relativamente sostenido y eso hace pues que los peruanos tengan aparentemente más dinero que gastar. Así es, si uno cree que puede tenerlo todo y casi que la vida es como un sueño, ¿no? Un sueño donde yo lo puedo tener todo. Como decía, es realmente una oportunidad también poder acceder a créditos, pero ¿qué pasa, no? Realmente, ¿cómo manejamos estas deudas? Hoy día vamos a conversar sobre todos estos temas, primero con dos invitados, con Jorge González Izquierdo, que es economista. Bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación. De nada. Sí, y esta noche también nos acompaña Eva Céspedes, ella es directora de Relaciones con el Consumidor de ASBank. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito, podemos hacer un poquito primero de historia, de en qué momento aparecen realmente las deudas o el crédito y cómo se ha ido manejando hasta el momento. Mira, esto hay que ponerle un contexto, ¿no? El consumo del sector privado en los últimos años, yo te diría 6, 7 años seguidos, ¿no?, ha venido creciendo a tasas bien altas. El año pasado creció 6%, que para un consumo privado es un crecimiento muy alto del consumo. O sea, el sector privado está consumiendo. Y cuando uno ve eso, ve las estadísticas, que excepto el año de crisis, los otros años, incluso ha llegado años en que hemos crecido 8% el consumo. Entonces uno dice, oye, ¿y de dónde saca plata la gente? Y son 4 los factores que te explican por qué el consumo del sector privado está creciendo tan fuerte en el Perú y se constituye en el primer motor de crecimiento de la economía peruana. Después viene la inversión privada. Mucha gente cree que es al revés. No, primero es el consumo privado y después viene la inversión. Y cuando uno se pregunta, ¿y de dónde saca plata la gente? Son 4 la respuesta, digamos, los factores. Primero, crecimiento del empleo. Cuando la economía crece, el empleo crece. Y hay un mundo de diferencia cuando la gente tiene chamba y no tiene chamba. Claro. Un mundo de diferencia. Segundo, crecimiento del ingreso promedio, del peruano promedio. Aumenta. Y también eso te da campo para aumentar tu consumo. Tercero, ahí aparece el tema que ustedes han planteado, un tremendo crecimiento del crédito. Porque así, tremendo crecimiento de la oferta del crédito. Claro, de la oferta de crédito bancario. Y finalmente, expectativas. Cuando el consumidor siente que en los próximos años la cosa va a mejorar, gasta. Gasta más. En cambio, si siente que en los próximos años la cosa se va para abajo, ahí se aguanta. Y en los últimos años, incluyendo las mediciones que tenemos, la confianza del consumidor, así le llaman, nosotros le llamamos las expectativas, son para arriba. Entonces eso también hace que gastes más. Claro. Ahora, Jorge, pero ¿hay alguna estadística que nos permita ver, o sea, si yo gasto 100, o sea, si mi consumo es 100, ¿qué porcentaje de ese consumo es con mi dinero y qué porcentaje de ese consumo es con el dinero que todavía no tengo? Te doy un indicador macroeconómico. Ok. Si tú pones en el numerador el crédito en total al sector privado, mira, y en el denominador pones el PBI, o sea, el valor de la producción del Perú, en otras palabras, ¿cuánto de la producción del Perú se hace con crédito bancario? 30%. 30%. O sea, una cosita así. Quiere decir que el 70% de la producción en el Perú
se financia con otras fuentes que no son crédito bancario. Indirectamente te estoy respondiendo. ¿Y cuál tipo de fuentes son esas que no son créditos bancarios? Son utilidades no distribuidas de las empresas fundamentalmente. ¿Y eso cómo? ¿Pero cómo se traduce eso? Digamos. De que tú cuando estás en una empresa, por ejemplo, tú dices, quiero hacer una ampliación. Y tú dices, ¿cómo financio la ampliación? con la Una misma- posibilidad es tocarle la puerta al banco y decirle, préstame. Y otra posibilidad es que tú le digas a tu gerente de finanzas, oye, ¿cuánto hemos hecho de utilidad? 100 millones. Ajá, 80 millones los voy a meter al proyecto. Ya. No le tocas la puerta Ya. al banco, es tus utilidades no distribuidas. Ahora, Jorge, la economía no es una ciencia exacta. No, no. Aparentemente es una Es ciencia ciencia social, exacta, y por lo pero es tanto una no ciencia exacta. social, porque en economía tiene mucho que ver las expectativas, como Claro. bien has anotado, y diría también pues algunas cuestiones psicológicas. O sea, los peruanos durante mucho tiempo hemos estado algo así como contenidos por una serie de factores que tienen que ver con las sucesivas crisis económicas. La situación del país era incierta. Muchos estamos viviendo esa resaca de los años 80, quizá principios de los 90, hasta que llegó la hora como de recuperar el tiempo perdido. ¿Hay también ese cuadro? Tiene que ver muchísimo con el comportamiento de la economía. Mira, el Perú, fíjate, lleva ya 20 años seguidos, ¿no?, que por primera vez en toda su historia moderna sigue una sola orientación económica. Por primera vez en toda su historia moderna, una sola orientación. Y cuando ha seguido esta orientación, con sus matices de cada gobierno, por supuesto Fujimori, Toledo, García, Humala, pero la esencia es la misma, ha sido años en que la economía peruana ha tenido un crecimiento bien fuerte. Y cuando la economía peruana tiene un crecimiento fuerte y sostenido, crece el empleo, crecen los ingresos, mejoran las expectativas y crece el crédito. Los 4 factores que les he comentado hace poco. Ahora, Eva, ¿en qué momento entonces uno puede acceder a un crédito? Para entender un poquito la idea del crédito en general y la gente puede entender. ¿En qué momento yo puedo pedir un crédito al banco? Claro, lo que yo te podría comentar es recogiendo lo que dice el doctor González de las 4 fuentes, que el crédito, visto como un producto financiero y un producto comercial, debe ser administrado de manera adecuada para que sea una fortaleza y no una debilidad de la persona, ¿no? Puede ser una gran oportunidad a mejorar tu calidad de vida o puede ser un gran riesgo en el que te ves involucrado generándote una montaña de intereses y de gastos que después no puedes afrontar. Entonces, yo creo también que eso viene acompañado no solamente por la oferta del crédito, sino de cómo te ofrecen el crédito, y ahí quería introducir un concepto, un producto que es la tarjeta de crédito, ¿no? Porque es a través de esta oferta en que, digamos, la persona para conseguir algo no tiene que ir por el ahorro. Entonces, la persona puede tener los bienes y los sabe administrar antes de pasar por un proceso largo que tienes que ahorrar para poder lograrlo. Y yo creo de que eso, si lo vemos como una acción masiva, incluso llega hasta a cambiar las características de las personas, porque antes que no existía esta oferta del crédito, las sociedades pasábamos por un proceso de permanente ahorro y éramos como que más tolerantes, porque teníamos que aguantarnos para poder conseguir las cosas. El crédito yo creo que tiene incluso un impacto en la misma sociedad, porque ya tienes las cosas antes de haber ahorrado y teniendo, digamos, la paciencia para poder alcanzarlo. Pero la importancia del crédito creo que va más allá que un crecimiento económico. Claro. Va un cambio en la misma naturaleza de las personas, ¿no? O sea, nos llega, y esto acompañado con la tecnología y el internet, en que de repente los niños, digamos, yo tengo mis hijos, para saber cómo termina una obra, no tienen que leer todo el libro, buscan resumen Claro. y tienen. Sí, Entonces, entiendo creo lo que vas. ambas cosas vienen como un acompañadas. facilismo, digamos, como un ¿no? facilismo, Pero- como que se acelera. Claro, pero respecto a una pregunta con lo que has dicho, también teniendo un bien, por ejemplo, no hipotecando mi casa para tener justamente mi casa, también es una manera de ahorrar, ¿o no? Sí, claro, por eso es que iba un poco a, tú decías, ¿cómo se puede hacer bueno este crédito? ¿Cómo es que uno puede acceder al crédito? Creo que lo clave es poder tener una idea del presupuesto que uno maneja y uno poder gastar
y asignar dentro de su presupuesto un porcentaje que es lo que yo puedo asumir para poder pagar mi crédito, ¿no? Entonces creo que pasa porque no solamente el país desarrolle, sino que las personas tengan educación financiera y eso de repente por ahora no nos enseñan en el colegio. O sea, nosotros tenemos que ir aprendiendo a veces con las malas experiencias, pero ahora existe un impulso, por lo menos en el sector privado, por el lado de los bancos, en el sector público, está trabajando la SBS, el Indecopi. Creo que se le da la importancia a que las personas tengan conocimiento de cuánto tienen que dedicarse a armar un buen presupuesto, ¿no? Y destinando primero los gastos corrientes, lo que yo tengo que gastar al mes, y poder saber cuánto puedo destinar a pagar deuda. Claro, a pagar deuda. Para que esta deuda no se convierta en un problema. Y no solamente pierdo el dinero, sino pierdo el bien que adquirí, porque me lo pueden quitar. O sea, y para no perder perspectiva, ¿no? Porque finalmente lo que hablamos es eso, ¿no? Porque de pronto yo lo puedo tener todo, pero realmente no. Realmente yo puedo, para lo que gano, puedo esto tener, no todo esto más, ¿no? Y que no consideren de repente a veces la tarjeta de crédito como la extensión de mi sueldo. Entonces yo digo, mi línea de crédito es de repente... La línea de crédito es 2.000 soles o 4.000 soles. Entonces yo gano tanto y aparte tengo esta extensión del sueldo, ¿no? Claro. Porque además las personas no toman conciencia que la tasa de interés que yo debo pagar por mi crédito es muy distinta a la moratoria, es muy distinta a la penalidad. O sea, ahí se me puede triplicar. Vamos a tratar de entender eso ahora justamente, bueno, también después del corte vamos a regresar con mitos y verdades de los créditos. Volvemos.